Café con Historia estamos con un invitado muy especial que nos recibe muy bien acompañado además por su nueva novela que está de rabiosa actualidad. Estamos con Miguel Ruiz Montañez. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Ana Esther, encantado de estar en tu programa. De verdad, sinceramente, para mí es un honor estar aquí. Vemos además justo al lado que tienes la imagen de tu última novela, La sangre de Colón, que ha supuesto una auténtica revolución en todas partes, Miguel, porque precisamente se publica y unos días más tarde comienza a hacerse realidad un extracto, una pequeña parte de la trama. Cuéntanos. Pues sí, Ana Esther, estoy realmente sorprendido porque pocas veces creo yo que una novela de ficción, que además lleva escrita más de un año, pues resulta que se está produciendo exactamente lo que cuenta la novela, porque es que es en el prólogo, en el capítulo número 1, al entrar en el libro, donde empiezan a derribarse estatuas de Colón en Estados Unidos. Y ahí surge el misterio de la novela, ¿no? Ese es el misterio. ¿Quién está detrás de ese derribo de las estatuas de Colón, de ese símbolo del descubrimiento? Es exactamente el inicio de la obra. Y resulta que la ficción supera la realidad. En Estados Unidos ya hay 5 estatuas derribadas, el tema no para, ayer mismo hubo otro par de ellas que fueron atacadas, mientras que aquí en nuestro país, en España, pues se ha abierto un debate muy intenso relacionado con si Colón era realmente alguien que es un antihéroe de la conquista o es el héroe de la conquista. Algo que está en los libros de historia, pero de pronto se ha puesto ha entrado en un debate muy intenso, que bueno, hay que decirlo, para mí ha sido muy bueno porque la novela se está vendiendo muy bien, está número 1 en muchos sitios, en muchas listas de venta, y es porque la gente quiere saber más qué hay detrás de todo esto. Además que nos decías que lleva un año escrita ya esta novela. Sí, un libro, una novela, cuando terminas de escribirla hasta que se publica, pasa por muchas fases, porque, por ejemplo, esta mía está publicada por la editorial HarperCollins, es una editorial de Estados Unidos que tiene presencia en el mundo entero, es la editorial más grande del mundo, curiosamente, y tiene presencia en España, y yo esta novela la terminé en el verano del año pasado. Después, bueno, pues la editorial ve el momento en el cual es mejor lanzar la obra, y de alguna manera estaba previsto para este verano. Luego llegó la pandemia, lo del COVID-19, desgraciadamente, el confinamiento, y resulta que, bueno, la editorial siguió con sus planes y dijo, no, las vamos a lanzar a principios de junio, a pesar de la pandemia. Bueno, fantástico. Yo pensaba que iba a ser una etapa muy mala porque, claro, estábamos en casa, no podíamos ir a las librerías, a los centros comerciales a comprar novelas, pero fíjate por dónde se ha puesto de moda con esta campaña de publicidad gratuita que están haciendo los manifestantes de Estados Unidos y muchos políticos en España que están achuchando y arreciando contra las estatuas de Colón que están repartidas por todo el territorio nacional. O sea, que campaña gratuita y contentísimo. Miguel, antes de hablar un poquito más de toda esta cuestión, de esta campaña de deslegitimación que tenemos hacia la figura de Colón, me gustaría que nos contases, porque no es tu primera novela, eres un escritor ya muy experimentado, has vendido muchos ejemplares y tampoco es tu primera novela sobre Colón. No, efectivamente, esta es mi 5ª novela. Yo ya tuve la oportunidad de escribir sobre Colón, sobre otro enigma que es la tumba de Colón, porque es que este insigne personaje, Cristóbal Colón, da para una enciclopedia. Evidentemente, esto no es una novela, digamos, de historia, ni es un ensayo, es una novela actual. Es una novela lo que está pasando en la actualidad con Colón, la figura de Colón. Es una crítica al descubrimiento de América 500 años después de la conquista, pero con un cierto enaltecimiento de la figura de Colón. Yo lo defiendo. Soy de los que piensa que, de alguna manera, Colón no merece lo que le está pasando. Efectivamente, el tipo de novela que yo escribo, como es esta, La sangre de Colón, es un thriller, es una novela dinámica, rápida, es una novela de aventuras con mucho misterio, mucho enigma. Yo no he querido dar lecciones a nadie porque no soy nadie para dar lecciones. Yo quiero que mis lectores reciban emociones. Quiero que la novela se les quede pegada a las manos, que cuando la abran digan, wow, qué chulo, qué maravilla, qué trama, quiero saber más, quiero saber más. Y vayan hasta el final llevados porque la novela tira de ellos y necesitan conocer el final de la novela, que por cierto es muy bueno. Eso es lo que yo he pretendido. Entonces, bueno, este estilo de novelas, el thriller, el bestseller, es una novela que es producto del ocio de la sociedad en la que vivimos. Hoy día tenemos tantas posibilidades para, digamos, utilizar ese tiempo de ocio que tenemos en casa. Tenemos las redes sociales, tenemos las series, la televisión, la radio.
hay muchas posibilidades de utilizar nuestro tiempo de ocio. Y las novelas, si no enganchan, si no son rápidas, si no son enigmáticas, si no plantean de inicio, en la primera página, un enigma fuerte a los lectores, yo creo que la desechan. Probablemente no tendrá muchos lectores. Y este tipo de novela que yo hago, pues encaja en ese perfil, en el thriller que engancha, que es rápido y que además, reflexiona sobre la figura de Colón, sin ninguna duda, y sobre los 1000 enigmas del almirante, que es una persona que, todavía sabemos solamente el 10% de cómo hizo todo lo que hizo para descubrir América. Es realmente una persona apasionante. ¿Y por qué crees, Miguel, que nos movemos precisamente ahora en esta situación en torno a la figura de Colón y a la de otros descubridores que también estamos viendo que están corriendo la misma suerte? ¿Por qué precisamente en este momento? ¿Viene de toda una suerte de acontecimientos? ¿Es espontáneo? Es una buena pregunta, Ana Esther. Yo creo que lo que está pasando es una monumental empanada histórica. Lo que ha ocurrido es que ha habido un atentado racista, por decirlo así, un acto en Estados Unidos donde ha muerto una persona de color, George Floyd. Esto ha movilizado a la sociedad norteamericana y al hilo de este hecho, que es estrictamente racista contra la raza negra americana, resulta que en todo el saco, en toda esa empanada, se mete la figura de Colón. ¿Por qué? ¿Por qué entra la figura de Colón? Entra la figura de Colón porque en Estados Unidos hay un movimiento indigenista muy fuerte. Los nativos americanos dicen que los norteamericanos, los ingleses, cuando llegaron a territorios estadounidenses, los apartaron, los machacaron. Es verdad que en Estados Unidos no hubo mestizaje como hubo en el resto de América Latina. Entonces, los indios norteamericanos se sienten aplastados por la cultura británica, por decirlo así. Entonces, al hilo del asunto de Floyd, pues ellos se han metido junto con los manifestantes en este asunto y todo se ha revuelto de alguna manera de una forma bastante vil. Pero hay que recordar que Colón no fue esclavista. Colón no tiene nada que ver con los negros de África. De hecho, cuando Colón murió en 1506, todavía no se había llevado el primer esclavo africano a América. O sea, tuvo que ser unos 20, 30 años después de morir Colón cuando comenzó el fenómeno de la inmigración, del tráfico de esclavos desde África hacia América. Por lo tanto, Colón no es esclavista. Muy al contrario, las tribus indígenas que Colón encontró en América sí que practicaban el esclavismo. Recordemos los aztecas, por ejemplo. Los aztecas que encontró Hernán Cortés eran muy esclavistas. Tenían esclavizadas a otras 20 o 30 razas de América. Es decir, que se ha metido a Colón en este saco del esclavismo de una forma vil, de una forma que rompe la historia y que hay que contarlo. Yo por eso, digamos que estoy presentando mi libro. Cuando uno presenta su libro, pues está orgulloso de algo que ha tardado mucho tiempo en escribir, pero al mismo tiempo estoy contento y orgulloso de poder defender la figura de Colón porque lo que se le está haciendo es muy injusto. Al hilo de todo esto que estamos hablando, Miguel, me gustaría preguntarte porque si esto es la eterna cuestión que tenemos siempre, que si esto sucede o esta figura pertenece a otro país, inmediatamente comienzan a hacerse un montón de películas, grandes superproducciones, se le ensalza, pero en España tenemos ese, no sé si llamarlo complejo, quizá, que nos hace en muchas ocasiones someter todo a constante revisionismo histórico y además no desde un prisma de realidad objetiva, sino desde ese prisma de complejo empanamiento mental, como hemos hablado. ¿Crees que es algo característico de España o se puede dar en más lugares? Pues efectivamente es algo, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, Ana Esther, es algo que se da en España y que es una pena. Colón hizo mucho por España, por la cultura hispana, por nuestra lengua. Colón engrandeció nuestro país, nos permitió ensanchar la cultura española en el mundo entero. Y no se lo agradecemos, no tenemos valor para agradecer eso, al contrario, hay alcaldes que están diciendo vamos a quitar a Colón de aquí o vamos a quitar esta estatua o vamos a hacer lo otro, porque dicen que fue un genocida, porque fue cosas que no son ciertas. La conquista fue compleja, como todas las conquistas, pero cuando un imperio conquista a otro, pues, y sobre todo, como tú has dicho, mirado con una visión de revisionismo histórico, pues es algo que no se debe hacer. En España, por ejemplo, no nos preguntamos por qué
nos invadieron los romanos, los suevos, los vándalos, los galanos, los cartaginenses. España es una mezcla de sangres, de culturas, y somos lo que somos en el siglo XXI. Y los americanos son los que son. Entonces, España no tiene que sentirse para nada avergonzada de la conquista de América, para nada, sino orgullosa, tremendamente orgullosa. Hubo muchos españoles, muchos, que fueron allí a América, que dieron sus vidas, que se casaron de una forma sincera con nativas americanas. Recordemos, el propio Hernán Cortés tuvo pues un matrimonio con la india Malinche, una india natural, con la que tuvo un hijo legítimo, Martín Cortés, el primer mestizo, por decirlo así, de nombre afamado en América, que bueno, esta persona, Hernán Cortés, le dio sus apellidos, le dio su herencia, lo reconoció como un hijo legítimo, porque nació del amor sincero de un español con una india americana, que por cierto fue entregada a Hernán Cortés como una esclava, porque había sido esclavizada por los aztecas. Entonces, bueno, de todo esto, de ese mestizaje sincero, de todos los americanos, latinoamericanos que llevan nuestros apellidos, nuestra sangre, nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? No podemos pensar con vergüenza que lo que hicimos lo hicimos mal, para nada. Hay que revisar de verdad, pero en positivo, la historia. Y ojalá que yo con mi libro pues contribuya un poco a eso, porque insisto, es un thriller, es una novela de misterio, pero también es un alegato a favor de lo que hemos hecho en América. Miguel, ¿te ha sido sencillo investigar sobre Colón? Vemos que no es la primera novela que le tiene como protagonista, ya has trabajado en su figura, pero bueno, en medio de este bucle de desinformación que existe cada vez más grande en torno a estas figuras históricas, con ese revisionismo constante al que asistimos, ¿resulta cada vez más complicado o todavía existen esas fuentes primigenias, esas cartas, esas crónicas que posibilitan en cierto modo seguir investigando? Pues para mí, desde luego, es la parte más bonita de escribir una novela. Yo me documento mucho, viajo mucho, todos los sitios que yo relato en mis novelas los visito de primera mano, tomo mis notas, paso tiempo allí, pensando qué ocurrió, cómo ocurrió, buscando legajos antiguos en universidades perdidas, en bibliotecas perdidas. Yo tengo la suerte de que soy profesor en varias universidades de América y en particular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la ciudad más antigua, la ciudad primada de América, la primera urbe, y allí hay una universidad, esta UAS, que va a cumplir ahora 500 años. Tiene legajos, libros, documentos que son realmente increíbles y que además son documentos que no están referenciados, que no están informatizados y por lo tanto es una auténtica pasión buscar en documentos que no son fáciles de acceder. Y de hecho, en mi primera novela, La tumba de Colón, yo tuve la suerte de contar con información que fue muy bien recibida por la comunidad académica porque daba ideas de cómo fue Colón enterrado en la Catedral de Santo Domingo cuando murió en 1506. Entonces, a partir de ahí, investigar es una parte preciosa. A mí me encanta. Luego, en las novelas llega otra parte. Una vez que te has documentado, una vez que has hecho tus cuadritos, tus esquemas, tus gráficos, diseñas los personajes, toca la fase de escribir. La fase de escribir la novela, pues ya es muy distinta, la tienes que hacer en casa, la tienes que hacer más tranquilo, no tienes que viajar, pero esa fase de investigación, para mí, por lo menos, sinceramente, es la más bonita y descubrir legajos perdidos, inventarme una trama dentro de una catedral en un sitio perdido de Iberoamérica o una iglesia pequeñita que encierra un misterio, pues es algo maravilloso. Aprovechando que eres docente allí en estas universidades, ¿cómo lo ven ellos desde allí? ¿Cómo lo viven? América tiene una relación de amor-odio con España curiosísima. Hay países que se van más hacia el odio por lo menos vamos a decir que hay una relación tensa con España, con la antigua madre patria, y hay otros países que tienen una relación de amor sincero. Yo, por ejemplo, acabo de nombrar dos países. En República Dominicana, Santo Domingo, donde está enterrado supuestamente Cristóbal Colón, pues este país tiene una relación de amor con España infinito. Es un país que nos quiere, que nos adora, hay una relación muy fluida. Yo cuando voy allí recibo un tratamiento exquisito, es un país maravilloso. Mientras que México, por contra, pues es un país que mantiene una relación de mucha más tensión con España. Recordemos, por ejemplo, las palabras del presidente López Obrador, el presidente de México, que en una carta le pidió al rey de España, a Felipe, le pidió que pidiera perdón a los indios nativos americanos por la conquista española. Es decir, 500 años después de la conquista, todavía el presidente de la República de México
le pide al rey de España que pida perdón. Es algo, cuando este señor, Andrés López Obrador, lleva 2 apellidos españoles, muy españoles por cierto, y que además es descendiente de hace 2 o 3 generaciones de españoles. ¿Cómo puede un español, digamos, de este tipo que lleva, pues, sus antepasados llevan allí escasamente 100 años, cómo puede decir que le pidamos perdón a los indios americanos? Aquí lo que ha pasado es que estos países, por ejemplo México, lleva ya más de 200 años de emancipación. Es un país independiente hace 200 años. Ya han tenido tiempo de arreglar la situación de los indios, que por cierto no han muerto, están allí en México. En México hay más de 50 razas, hay más de 50 lenguas vivas. O sea que Colón, no, o Hernán Cortés o cualquier conquistador español no fueron genocidas. Para nada se acabó con la raza. Al contrario, nos mezclamos con la raza. Hubo un mestizaje intenso. Por lo tanto, esa relación es algo que España tiene que arreglar. Es algo que yo creo que hay que hacer un plan estratégico de España para América Latina. Ver de qué manera somos capaces de reencontrarnos, porque son nuestros herederos, llevan nuestra sangre, hablan nuestra lengua, llevan nuestros apellidos. ¿Qué ha pasado aquí? Es una pena. Miguel, me gustaría preguntarte también si toda la escritura de La sangre de Colón, bueno, es un momento muy prematuro quizá para hacer esta pregunta, pero ¿te ha quedado algo en el tintero? ¿Quedan nuevos temas por investigar, nuevos temas por explorar? ¿Una tercera novela, un tercer libro, un cuarto libro por escribir? Pues no lo descarto, Ana Esther, porque la verdad es que Colón da para mucho. Es un personaje extraordinariamente misterioso, que es el tipo de novela que a mí me gusta escribir. Esta novela de intriga, misterio, con una base histórica bien documentada, pero un thriller rápido, dinámico, que pasan muchas cosas. Entonces, Colón, yo ya he contado la tumba de Colón, he contado por qué está enterrado en 2 sitios, Santo Domingo, Sevilla, los enigmas de tal. En esta, La sangre de Colón, reflexiono sobre el origen de nacimiento, de dónde es Colón. La sangre que circulaba por sus venas era italiano, era catalán, era gallego, era portugués. No lo sabemos, porque no hay ni un solo documento que diga que Colón era italiano. Hay un documento falsificado que apareció unos 40, 50 años después de muerto Colón, pero a todas luces es un documento falsificado donde dice que Colón nació en Génova. Pero ese documento, por todos los historiadores, ha quedado más que claro que no es un documento original. Entonces, este enigma del origen de Colón, de la sangre de Colón, es el que fundamentalmente trato aquí, junto con el hecho de que no existe un retrato de Colón. No existe un retrato de Colón porque él no se dejó retratar. ¿Y por qué no se dejó retratar Colón? ¿Por qué no podemos ver en este momento la verdadera cara de Colón? Porque él se encargó en vida de que no le retratasen. Es uno más de los enigmas colombinos y que él, con denuedo, trató en su vida de que no le conocieran, de que no supieran de dónde venía, de quién era. Y bueno, pues lo del retrato es el enigma, otro de los enigmas que yo utilizo en La sangre de Colón. Pero me han quedado más, sí, efectivamente, todavía hay por ahí algún enigma colombino más, que bueno, no descarto otro tercer libro sobre Colón, porque la verdad, pues los lectores lo aprecian, las críticas son extraordinariamente positivas, y por lo que parece hay interés por Colón en el mundo. Por lo tanto, hay todos los ingredientes para que yo me plantee otra novela más. Estas características que nos has contado, Miguel, de Colón, que sin duda, no sé, al menos nos hacen pensar que no era una persona con un ego muy grande, no era un megalómano con todos los logros que consiguió, que podría haberlo sido como otros tantos personajes, pero contrasta mucho con esa imagen que hoy en día se transmite, sobre todo a través de la sociedad, como decíamos antes, de ese ego, esas ganas de colonizar, que incluso habría que revisar el propio término, ¿no? Sí, así es, correcto. Yo creo que cualquiera que consigue una hazaña como la que hizo Colón, que fue una nueva ruta hacia Occidente, hacia Oriente por Occidente, descubrir un hecho de tales características tan enorme en aquella época como la que hizo Colón, lo primero que hubiera hecho es hacerse un retrato. Es lo normal. Es decir, cuando alguien, a finales del siglo XV, cuando alguien hacía una hazaña de esas características, los pintores de la corte, la corte de los reyes católicos, pues solían hacer uno o muchos retratos de la persona que se le había nombrado almirante, la persona que había ganado una batalla, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que Colón no tiene un retrato en vida? ¿Por qué nadie lo retrató en vida? Bueno, evidentemente él no quería que se conociera ni su rostro ni su origen.
Él, sobre todo, era una persona con un sentimiento económico muy importante. Él quería que todo lo que, bueno, que de alguna manera toda la riqueza que se encontrara en América, pues una parte fuera para él, porque así lo firmó con los Reyes Católicos en las capitulaciones de Santa Fe. Todo el oro y todas las perlas y todas las joyas encontradas en América, un 10% de esa riqueza era para Colón. Era una persona que, bueno, pues tenía ese sentimiento de que aquello era parte suyo, ¿no? Pero en cualquier caso, esto forma parte todo del enigma. Alguien que no tiene un retrato, alguien que no dijo de dónde era, pues de verdad que escondía algo que todavía no sabemos. Hay quien dice, bueno, pues era judío. Y claro, ¿cómo iba a manifestar que era judío si los Reyes Católicos acababan de expulsar de España a los judíos? Entonces él tenía que ocultar su origen porque era judío. Y es una teoría que tiene muchos visos de ser real, porque, bueno, por muchas razones que han estudiado los historiadores. En fin, es un personaje que no da tregua, no da desperdicio. Incluso yo estoy convencido que surgirán nuevos papeles, nuevos legajos, documentos que no conocemos, y este señor se va a seguir hablando de él durante mucho tiempo. Pues Miguel, ha sido todo un placer charlar contigo, sobre todo porque tenemos muchas ganas ahora de sumergirnos en no solamente La sangre de Colón, que está recientemente publicada, sino también en bueno, pues esa primera novela que además sigue profundizando en los enigmas de Colón y sobre todo pues que nos despierta esa curiosidad que al final yo creo que es la característica fundamental de una buena novela con su base histórica, como estamos hablando en este caso de este género. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y sobre todo enhorabuena por un trabajo que es tan oportuno. Muchas gracias, Ana Esther. Yo la verdad que muy contento, muy orgulloso de haber contribuido a aclarar el enigma de Colón y a ponerlo en el pedestal que se merece, donde no hay que bajarlo. A Colón no hay que bajarlo de los pedestales, al contrario, hay que elevarlo aún más. Y surgen pues pocas voces que lo defiendan. Frente a esas multitudes que ahora mismo están derribando estatuas en Estados Unidos y que quieren hacerlo en España, si no somos unos pocos, como es mi caso, que defendamos a esta persona tan importante para la historia de España, pues mal vamos. Ojalá que esto cambie. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias.